Un rumor animoso corrió por el recinto y una ovación final que duró por largo rato alcanzó el techo del enorme edificio y los pasillos laterales. Irónicamente, Terris no pudo oír ese tributo a su trabajo y aunque hubiese tenido la ocasión de estar ahí, seguramente no lo hubiese disfrutado, porque su mente estaba ya demasiado preocupada mientras el chofer aceleraba, llevándolo hasta el hospital en compañía de Albert. Lo miré por primera vez y supe que era ya un pedazo de mi corazón. La enfermera me dio al pequeño para que pudiese sostenerlo contra mi pecho. Estaba aún cubierto por el líquido en el cual había vivido por 9 meses, pero sus ojos estaban ya abiertos, percibiendo las luces y las sombras a su alrededor. Entonces, me miró con esos cristales oceánicos que tiene en las niñas de sus ojos y lo amé aún más, viendo en ellos la misma luz que en las pupilas de su padre. Era la más deliciosa experiencia que jamás había disfrutado, y sin poder contener la emoción, comencé a llorar mientras lo abrazaba suavemente. Comprendí entonces que el pequeño misterio que abrazaba sería a partir de entonces, y junto con su padre, el centro de mi vida de ahí en adelante. Imposible concebir un gozo más grande, una canción más alegre, una suerte mejor, un orgullo más legítimo que tener un hijo del hombre que amo. La enfermera me pidió que le regresara al bebé para poder asearlo, pero le rogué que me permitiera ayudarla. Era una petición inusual, pero había hecho lo mismo con tantos bebés que había ayudado a venir a este mundo, que simplemente no podía hacerme a la idea de no hacerlo con mi propio hijo. Siempre he sido una mujer difícil de persuadir, y como el médico ya había abandonado el cuarto, la enfermera terminó por rendirse ante mi insistencia. Así que juntas le dimos a mi pequeño su primer baño. No pasó mucho tiempo para que me llevaran a mi habitación, y a pesar de las quejas de la enfermera, insistí en mantener al bebé a mi lado. Había estado en íntimo contacto conmigo durante 9 meses. No era en ese momento que iba a abandonarlo, cuando recién había llegado a este mundo, y seguramente tenía miedo de su nuevo entorno, las chocantes luces, la inesperada frialdad y todos esos ruidos inquietantes a su alrededor. Afortunadamente ya había yo discutido el asunto con el médico y lo había convencido de que el bebé se quedase conmigo a pesar del reglamento del hospital, el cual siempre he creído horriblemente inhumano. Cuando fui llevada a la habitación, Eleanor ya estaba allá esperándome. Había usado su popularidad para que le permitiesen pasar. Miró a su nieto y desde el primer instante percibió la gran semejanza que tiene con su padre. Tomó al bebé en sus brazos mientras la enfermera me ayudaba a asearme, cambiarme la ropa y peinar mis cabellos. La pobre mujer lloraba en silencio, con una increíble mezcla de felicidad y melancolía, mientras mecía suavemente a mi hijo. Comprendí que como abuela se sentía abrumada de felicidad, pero como madre, tal vez recordando el momento en que Terry había nacido, estaba viviendo de nuevo el dolor que había sufrido cuando el duque le había quitado a su hijo. Imaginé en ese instante lo que sentiría si me separasen de ese pedazo de cielo que mi hijo era para mí ya desde entonces. Nunca había comprendido lo que Eleanor había sufrido hasta aquel momento. Y también un furtivo pensamiento me hizo pensar en mi propia madre, quien seguramente padeció horriblemente cuando me tuvo que abandonar por razones que siempre ignoraré. Sin embargo, en ese momento le rogué a Dios que cuidase de esa mujer que nunca conoceré, y le agradecí al cielo porque la vida me había recompensado por el sufrimiento de haber sido una huérfana, dándome una familia propia. Cuando estuve lista, Eleanor me dio al bebé de nuevo y me dijo que debía alimentarlo inmediatamente. Yo sabía lo que tenía que hacer, pero la sola idea me hacía temblar de placer. Me había imaginado amamantando a mi pequeño muchas veces durante mi embarazo, y finalmente el momento había llegado. Con manos temblorosas, descubrí mi seno y mi hijo encontró fácilmente el camino hacia su comida. Nunca olvidaré el sentimiento
cuando comenzó a succionar con increíble confianza, como si algo dentro de él le estuviese diciendo que podía confiar en mí absolutamente. «Gracias», me dijo Eleanor mientras el bebé continuaba su tarea completamente ajeno al resto del mundo. «¿De qué?», le pregunté confundida. «Por muchas cosas, mi niña», dijo con esa hermosa sonrisa suya, misma que yo estaba segura que sería la misma de mi bebé una vez que aprendiese cómo sonreír. «Pero especialmente por amar a mi hijo de verdad y darle este hermoso regalo. Todo lo que le he dado a Terry, él me lo ha devuelto dándome aún más de lo que yo jamás esperé», respondí tomando la mano de Eleanor en la mía, mientras sostenía a mi hijo con el otro brazo. Luego nos quedamos en silencio, contemplando al niño con la misma adoración, ambas absortas en los dulces y pequeños ruidos que hacía mientras comía. Sentimos en ese momento que un nuevo y especial lazo entre las dos, como mujeres, había nacido ese día. Nos habíamos convertido en dos eslabones de la larga cadena de la humanidad que siempre estarían cercanamente entrelazadas. «Por cierto», dijo sorprendida después de un rato, «creo que debo salir y ver si el padre de este ángel ya ha llegado del teatro. Él se merece conocer a su hijo», confesó Eleanor, dejándome sola con mi bebé. Abrí la puerta a la carrera, sin tomar en cuenta que el choque sería demasiado intenso para soportarlo de golpe. Como es lógico, el abrumador sentimiento me abofeteó con todas sus fuerzas, dejándome aturdido y mudo cuando vi a esa joven sonriente con el bebé durmiendo tranquilamente sobre su seno. Si llegase a vivir 100 años, no creo que pueda llegar a tener una experiencia más intensa que aquella cuando vi a mi Candy cargando a nuestro primer hijo en sus brazos y mirándome con esa sonrisa especial, mezcla de alegría, orgullo y cierta complicidad, como si quisiese decirme en su propio mudo lenguaje que el pequeño milagro en sus brazos era tan mío como suyo. Cerré la puerta detrás de mí y me quedé ahí por un rato, mudo, contemplando la belleza de mi familia por primera vez. Ella era, sin lugar a dudas, la mujer más hermosa que jamás había visto, y la pequeña vida sobre su pecho era un regalo de Dios que apenas y podía creer. Mi ángel sosteniendo a otro ángel. Eso fue lo que vi en aquel momento, y esa visión viviría por siempre en mi memoria. Me aproximé a la cama, aún aturdido por las muchas emociones que estaba experimentando, pero ella extendió hacia mí uno de sus brazos, y yo encontré mi camino para sentarme a su lado. Mis labios buscaron inmediatamente su frente, y me quedé callado cerca de ella, mientras sin mayor pudor lloraba en silencio. Ahí, abrazando a mi esposa y a mi hijo, con el corazón hinchado de alegría, no pude evitar pensar en los días tristes de mi infancia, en los cuales la palabra familia era una clase de felicidad que nunca me imaginé posible. Cualquier cosa que pueda decirte en este momento no se equipararía a lo que tengo en el corazón, Candy, le dije finalmente con dificultad. Todo lo que puedo imaginarme no puede reflejar mi gratitud hacia ti, mi amor. No tienes que decir nada, porque ambos estamos sintiendo lo mismo. No se necesitan palabras, replicó ella respondiendo a mis besos. Su sabor nunca había sido tan delicioso como en ese momento. Pero en esos años yo era aún muy ingenuo en cuanto a los muchos sabores que aún me faltaban por probar en su boca. Cuando concluimos el beso, el bebé empezó a moverse lentamente sobre el pecho de Candy, y de repente abrió los ojos apuntándome directamente. Quedé tan deslumbrado con la primera mirada que Candy dejó escapar una risita. «Te presento a tu hijo. Tiene tus ojos, ¿no te parece?», comentó ella con orgullo. «¿Tú crees?», pregunté aún aturdido. «Vamos, trata de cargarlo», me dijo, y ante semejante ofrecimiento seguramente debo haber palidecido porque ella se rió de mi expresión. «¿Cargarlo?», pregunté aterrorizado con la idea. «No creo que pueda». «No es para tanto, vamos, te enseño cómo hacerlo», me animó, y después me dio unas sencillas instrucciones sobre cómo sostener al bebé de la manera más segura.
Cuando por primera vez sostuve ese diminuto cuerpo en mis brazos y sentí cómo movía sus brazos y piernas, mirándome con curiosidad, pensé que me derretiría. Al tener al bebé en mis brazos, su suave calor me trepó por los poros y la sensación era muy similar a la que siempre experimentaba al abrazar a su madre, pero a su vez diferente. El pequeño estaba ahí, abandonado a mi abrazo, confiado y ajeno a la maldad humana, mientras yo sentí el peso de la paternidad caer sobre mis hombros por primera vez, y desde entonces, esa mezcla de orgullo y miedo no ha dejado nunca mi alma, ni siquiera cuando todos nuestros hijos dejaron el hogar. En ese instante, como si el contacto con mi hijo hubiese tenido un efecto mágico sobre mí, comprendí que, mereciéndolo o no, había sido bendecido con una familia, y junto con el gozo también tendría que cargar con la enorme responsabilidad. Frecuentemente en el pasado, yo había condenado a Richard Grantchester por haber hecho un papel tan pobre como mi padre, pero al tiempo que Candy y yo mirábamos a nuestro hijo, no estaba seguro de yo mismo poder hacerlo mejor que mi padre. Aún perdido en la contemplación de aquel pequeño rostro, sentí la mano de mi mujer sobre mi brazo. «Tienes que perdonarte y olvidar ahora», me dijo clavándome sus ojos en los míos con una mirada intencionada que me recorrió el alma de arriba abajo. «Candy», apenas pude decir, sabiendo bien lo que ella quería decirme. «Sea lo que sea que viviste en las trincheras y afuera de ellas, Terry», continuó ella con decisión y esa suave firmeza suya, que temo tanto como mi propio mal carácter. «No fue tu culpa, amor. Tienes que sobreponerte a esos recuerdos para criar a nuestro hijo libre de esa culpabilidad. Siempre he sabido que sin importar que me guste o no, Candy puede ver a través de mí como si estuviese hecho de cristal. No obstante, yo pensaba que había escondido mis secretos apuros lo suficientemente bien como para que ella los ignorara. Pero ella acabó por demostrarme de nuevo que esconderme de su intuición es una tarea imposible. La miré y simplemente me rendí a su mirada directa, admitiendo sin palabras que ella tenía razón. «No es nada fácil, Pecosa», le dije finalmente con dificultad. «Ni siquiera sé cómo hacerlo», añadí sintiendo cómo los dolores reprimidos repentinamente salían a la superficie. Algunas personas dicen que el hablar sobre las cosas que guardamos dentro nos ayuda a sobreponernos a nuestros miedos y a sanar las heridas del corazón, replicó ella con una suave sonrisa, curveando sus labios con ese especial gesto suyo con el que me regala cada vez que necesito de su apoyo. Hay cosas que viví allá, las cuales ni siquiera me diría a mí mismo. Argumenté aún atribulado, pero sintiendo ya un débil alivio mientras continuábamos hablando. «Entonces, sigue escribiendo sobre eso. Parece que eres bueno haciéndolo. Todos alababan tu talento durante el intermedio esta noche», me dijo orgullosa. «Y si alguna vez necesitas de alguien para escuchar tu historia, debes saber que yo estoy aquí para escucharte. Después de todo, no soy ajena a esos horrores, porque los presencié de algún modo. Por favor, Terry, no me excluyas de tus luchas. Soy tu esposa. ¿Acaso no se supone que yo comparta contigo todas las cosas?», añadió con una pregunta que era más bien una afirmación, mientras me acariciaba la frente. Intenté una débil sonrisa, sin poder responder con palabras, porque las emociones me inundaban el corazón en aquel momento. Finalmente solo atiné a asentir con un movimiento de cabeza y permanecimos en silencio por un rato. En cierto modo, supe entonces que un largo proceso de recuperación acababa de empezar y me propuse trabajar duro en ello por el bien de mi familia. También pensé en el momento en que había conocido a la madre de mi hijo y una interminable lista de recuerdos me llenaron el corazón con la más dulce de las certezas. Aquel niño era el hijo del amor, y yo estaba determinado a educarlo en amor. «He pensado en un nombre para él», dijo Candy rompiendo el silencio. «¿De verdad? ¿Cuál?», pregunté curioso. «Terrys, claro está. ¿Acaso hay otro nombre?», preguntó ella sonriendo. «¿Mi nombre?
Inquirí no muy convencido de llamar al bebé como yo. ¿No crees que eso pueda acarrear confusiones? Además, yo ya sé su nombre. Repliqué mirándola con picardía. ¿Qué tienes en mente?, me preguntó escéptica con un curioso frunce en el ceño que hacía que las pecas de su nariz se movieran graciosamente. Su nombre es Dylan, dije mirando a mi hijo que estaba quedándose dormido nuevamente. Es un nombre hermoso, pero ¿por qué Dylan?, me preguntó ella intrigada. Por lo que significa, le dije y ella me vio con una mirada interrogadora. Hijo del mar, le expliqué besándola en la frente una vez más. Porque este niño fue realmente concebido desde la primera vez que nuestros ojos se encontraron en aquella noche sobre el Atlántico. Yo te di mi corazón desde entonces, y aunque estoy consciente que tú estabas enamorada de alguien más entonces, creo que no te fui indiferente del todo. Ella sonrió trazando mis labios con su dedo índice, expresando de un modo mudo, pero claro que mis palabras le habían conmovido. Estás muy seguro de tus encantos, ¿no es así?, inquirió ella con una sonrisa juguetona. Aunque tienes razón, nunca dejé de pensar en ti desde ese momento, a pesar de que me resistía a admitirlo. Y con respecto al nombre, es una bella metáfora. Sin embargo, yo aún así quiero que nuestro hijo lleve tu nombre, porque es el nombre de quien más amo. Está bien, hagamos un trato, usemos ambos nombres, le sugerí y vi la aprobación en esos ojos verdes suyos. Le di el bebé y cuando le tuvo acunado en sus brazos, se dirigió a él dulcemente. Terris Dylan Granchester, bienvenido a nuestra familia entonces, le dijo y el asunto se volvió oficial.